Vamos a hacer una oración para que Dios guíe y bendiga este estudio. Veo con mucho gusto que se ha estado llenando, personas que han estado viniendo últimamente y pues también personas nuevas. A todos los que han venido por primera vez, bienvenidos. Bien, pues vamos a empezar con una oración, que Dios guíe las enseñanzas. Y Padre, pues te queremos dar gracias porque pudimos llegar, porque a pesar, Señor, de lo concurrido que está el hotel, pues se puede celebrar esta reunión, Señor, en este saloncito. Gracias, Señor, por este salón que nos han dado. Gracias, Señor, porque hemos alcanzado gracia y buena disposición con las personas del hotel. Y gracias también, Señor, porque te hemos pedido que a su vez tú prosperes este hotel y lo bendigas, ya que pues nos recibe para nuestras reuniones. Gracias por eso. Ahora te queremos pedir, Señor, que tú guíes esta reunión. Guía cada una de las palabras que tanto Miguel como yo vamos a decir, que seas tú quien hable a través de nosotros, que enseñe a través de nosotros, que toque nuestro corazón. Nosotros no sabemos con exactitud lo interno que está en el corazón de cada uno de los que vinieron el día de hoy y qué es lo que tienes preparado para cada uno de ellos, Señor. Por eso te pedimos que seas tú quien hable y toque los corazones. Te queremos pedir por esto, los que han de llegar, que pronto que puedan acelerar sus pasos, que puedan encontrar fácil acomodo, lugar de estacionamiento y que puedan llegar aquí al salón. Te queremos pedir asimismo que la tecnología no falle, que pueda grabarse este estudio, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como breviario cultural, este himno es un poquito largo, dura más de 6 minutos, casi 7 minutos, y es un himno que le gustaba a una muy querida hermana en Cristo que ahora está con el Señor. Y como cosa curiosa, como breviario cultural, este himno es sacado de una pieza clásica muy famosa del compositor Jan Sibelius. Es un poema sinfónico, le llaman, se llama Finlandia, a los que quieran encontrarlo luego. Tiene muchas partes ese poema sinfónico, pero tiene esta parte muy bella que es como un himno. En ese momento Sibelius lo consideró como una melodía muy bella, y la gente de Finlandia lo empezó a tomar como si fuera un segundo himno. Ni Sibelius ni las personas de Finlandia les pusieron una letra de himno, fue una persona después. Pero curiosamente en ese momento ellos estaban invadidos por los rusos y ellos buscaban su independencia, y este himno fue muy, muy tocado en aquel entonces, ¿no? Entonces Finlandia se llama. Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Malaquías. Vamos a continuar con nuestro estudio de Malaquías. Estamos viendo ya el tercer capítulo, y habíamos visto acerca de cómo Dios responde, y quiero hacer énfasis en esto, porque siempre Dios responde las peticiones más allá de lo que entendemos o imaginamos. Siempre aún estamos viendo aquí cómo Dios está batallando con un pueblo rebelde, con un pueblo indiferente a Él, y le recrimina varias cosas. Y cómo Dios le decía: me han hecho irritar con mis palabras. ¿Por qué? ¿Por qué te estamos haciendo irritar con nuestras palabras, no? Dice: porque dicen que Dios se complace en lo injusto. Porque están tomando, y esto es algo muy natural, muy, muy normal luego, y también en nuestros días, porque a veces podemos percibir una aparente falta de respuesta de Dios ante las situaciones. A veces decimos: Dios, ¿cuándo vienes y juzgas la maldad de la humanidad, ¿no? ¿Cuándo vienes y rescatas a aquellos que esperan en ti? Muchas veces podemos decir esto, y en el caso de los israelitas, ellos decían: te complaces en la maldad, Dios, porque vienes y no haces nada, porque no haces nada, ¿no? Pero quien dice esto ignora que estaban en un tiempo de gracia.
Acuérdense lo que vimos en el estudio anterior, lo que dice la epístola de Pedro. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene una paciencia además inteligente, una paciencia en donde Él sabe si Él puede esperar un poco más para que alguien se suba al arca, digamos, Él va a esperar sin ningún problema. Entonces, de esa manera es Dios. Aparentemente ahorita vemos un Dios inerte, un Dios que no aparece. Algunos lo consideran como un Dios que está dormido en la última de las galaxias del universo. Pero ¿sabes qué? Está muy lejos Dios de ser eso. Dios es un Dios que interactúa con nosotros, es un Dios que hace milagros día a día, es un Dios que hace juicios día a día, pero también es un Dios que está esperando. Y si hay un tiempo de espera, es muy importante porque es un tiempo en donde Él está esperando que tú te subas al arca, que tú te subas al arca del arrepentimiento. Estoy haciendo la semblanza con el arca de Noé, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvo la gente para subirse en el arca de Noé? ¿Para arrepentirse? Más de 100 años. Ajá. Pero en vez de subirse al arca, consideraron a Noé y a su familia como locos. Ajá. Y bueno, pues, esta es una sección que habla de algo muy interesante y vamos a leerla toda, no la voy a dar toda, porque es una sección muy profunda, muy compleja, y no quiero tardarme mucho tiempo, pero estamos viendo el profeta Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Capítulo 3, vamos a ver desde los versículos 6 al 10. Si quieren poner sus Biblias, abrir sus Biblias en esa parte. No vamos a leerlo. ¿Qué cita, perdón? Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 10. Bueno. Ok. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vemos una vez más que se repite este ciclo en donde Dios enfrenta al pueblo con su pecado, enfrenta con las consecuencias del pecado, pero también a su vez da una opción de salida y de restauración, y una opción de salida y una promesa de restauración. Como han podido ver y han podido apreciar a través de este estudio, siempre ha surgido eso mismo. Dios de alguna manera habla en contra del pecado,
habla también de las consecuencias del pecado, pero también da una salida y exhorta a un punto muy importante que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dividirlo en dos el estudio. Vamos a ver hoy un punto que creo que es lo central. Yo sé que a mucha gente recuerda mucho el versículo 10. Pone todos los diezmos en el alfolí y hay alimento en mi casa. Yo sé que de aquí es de los más conocidos este versículo, pero yo podría comentar que hay otro de estos versículos que se me ha hecho el central en esta parte, que es el versículo 7, y al rato veremos por qué. Bueno, se los digo, se los adelanto, pero vamos a ver en un ratito más. El arrepentimiento. Y creo que el versículo 7 detalla de una manera muy hermosa lo que significa el arrepentimiento, porque yo sé que el arrepentimiento, y para muchos que hayan podido escuchar por primera vez todas estas enseñanzas, puede ser algo muy confuso. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo hace mucho tiempo tenía una idea de lo que era un arrepentimiento, ¿no? Pero aquí nos habla de todo esto, ¿no? Vemos que Dios, a través de todos estos ciclos, ¿se acuerdan la enseñanza que dábamos precisamente la semana pasada, en donde hablábamos de que Dios se sentaba para afinar la plata, para afinar y para purificar a los hijos de Leví? ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, y hablábamos de que Dios al sentarse, Dios lo hacía, había dos cosas. Dios lo hacía primeramente con autoridad, pero también lo hacía con paciencia y dedicación. Inclusive mencionaba de aquel ejemplo que veía con un muy buen amigo, cuando su mamá le pidió que puliera las charolas, su charolita de plata, y como primeramente esa charola estaba negra de óxido, y le pasaba una primera parte con estopa y el pulidor, y se veía ya plateadita, ¿no? Ajá. Pero que sin embargo, si la mirabas, todavía seguía teniendo muchas manchitas que tenía que pasarle una y otra vez para que realmente agarrara el brillo hermoso de la plata. Y algo que no les comenté es que en esa ocasión comentamos, cuando llega el Señor a nuestras vidas, cuando nosotros a través de la gracia del arrepentimiento volvemos a Él, y Él nos convierte, nos da la fe para creerle, mejor dicho, primeramente Dios trabaja en nuestros pecados más grotescos, ¿no? Y es esa plata negra, ¿verdad?, que Dios pule, y primeramente Él trabaja en esos pecados a veces muy vistosos, ¿no? Si vives mal, si vives en vicios, si vives en una forma equivocada, grosera de vivir. Pero luego, lo que más se tarda Dios es ir afinando todos esos detalles que muchas veces son imperceptibles delante de los demás, pero que Dios ve y desde luego te muestra a ti. Y así es como Él empieza a pulir. Y entonces Dios, hemos visto este ciclo varias veces, entonces se me imagina como esa estopa en círculo que está una y otra vez y la limpia, y una y otra vez y la limpia, ¿no? Y bueno, pues así Dios está sentado con paciencia y diligencia, afinando a su pueblo, tirando todas las impurezas. Tristemente, aunque la exhortación de que estamos viendo en Malaquías era para todos los que lo leyeran, sin embargo, tristemente no todos se prestaron los oídos como debieron de hacer. No todos finalmente le hicieron caso a estas advertencias de Dios, sino al contrario, fueron pocos los que le hicieron caso, pero vamos a ver que esos pocos, vamos a ver más tarde, formaron parte de ese remanente fiel. Y un remanente fiel siempre ha habido en todas las épocas. Se acordarán, muchos años antes de que pasara en la época de Elías pensaba que él era el único que era de remanente fiel. Sin embargo, Dios le dijo, hay 7,000 como tú, que no han doblado las rodillas delante de los ídolos, delante de Baal. La pregunta aquí es, ¿anhela ser de ese remanente fiel? Mirad cómo oís, decía Jesús. Escucha.
Pero escucha, tampoco escuches, ok, o escuches como diciendo, esta está re buena para el que está sentado junto a mí, ¿no? Sino que escucha realmente, porque esta enseñanza no es para el que está sentado junto a ti, esta enseñanza es para ti. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová, fíjate qué hermoso está este versículo, yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cuando una persona cambia constantemente de opinión, o un ser humano constante, o una persona, un papá, una mamá, de repente no es consistente, un jefe no es consistente, a veces anda de buen humor y te tolera mucho, o a veces anda de mal humor y el primer estornudo ya te está poniendo mal, entonces esto da mucha inseguridad. Pero este versículo nos habla de algo que debe de ser verdaderamente un aliento para nuestro corazón y una seguridad para todo ser humano, especialmente para su pueblo. Porque yo Jehová no cambio. Por esa razón, tú y yo podemos creer, podemos confiar en Dios, confiar en sus juicios, confiar en su misericordia, confiar en su palabra, porque Dios no cambia. Dios es un Dios siempre y eternamente estable. Y dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios siempre va a ser estable, siempre va a ser fiel a su palabra, siempre va a ser fiel a los atributos, todos los atributos que hemos visto de Dios, así como podemos tener confianza de que Dios es justo y no dejará sin castigo a la maldad, podemos ver por otra parte que Dios es misericordioso y nunca dejará de tener misericordia de aquel que se acerca a Él. Jesús nos vino a mostrar esto de una manera hermosa, a través de muchas de las enseñanzas. Sus discípulos pudieron ver que Él no cambiaba, que siempre era Él mismo, y lo conocieron en muchas de sus facetas, pero siempre fue ese Dios misericordioso. Podemos ver muchos actos de misericordia que Él tenía. Podemos verlo con la mujer adúltera, podemos ver con aquel leproso que le dijo, si quieres puedes limpiarme. O sea, el leproso sabía que Jesús era poderoso para limpiarlo, pero dijo, si quieres, querrás, será voluntad de Dios, será tu voluntad que me limpies. Y Jesús le dijo, quiero ser limpio. El ladrón que estaba al lado de Jesús y que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O sea, lo mismo que este leproso, apeló a su misericordia, y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en mi reino, en el paraíso, mejor dicho. El ladrón fue el que le dijo, en tu reino, y Jesús le dijo, en el paraíso. Así que, después de hablar Dios duramente y decir que iba a ser de testigo contra contra todos los transgresores, que era lo que vivíamos en Malaquías 3:5, aquí afirma que Él no cambia. Y esto me recuerda mucho a este versículo de Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que tenemos un Dios estable, un Dios que no cambia. Así que Dios podrá juzgarte, Dios podrá castigarte. A veces la disciplina de Dios puede ser fuerte, pero Dios no cambiará en su bondad y en tu misericordia. Dios no se apresura a destruirte. Dios va a destruir definitivamente la escoria que tenemos, lo que nos hace mal, lo que nos impide acercarnos a Él. Pero de ninguna manera va a destruirnos a nosotros. Dios su plan no es la destrucción de nuestras almas en el infierno, aunque aquel que no se acerca y aunque aquel que se rechace terminará haciendo eso. Pero Dios quiere
ver y entender que a través de que Dios no cambia, porque fíjate cómo lo pone aquí las dos cosas en un mismo renglón. No cambio, por lo tanto no ha sido destruido. Y esto te habla especialmente de ese atributo de Dios que es la misericordia. Hemos hablado mucho en los Salmos acerca de la misericordia de Dios y cómo es ese el puente, el único puente de acceso hacia Dios que tienen nuestras vidas. Así que la misericordia de Dios, gracias a Dios podemos ver el día de hoy que no cambia. Como dice, y repetimos varias veces en el Salmo 118, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. En el Salmo 136 que veremos, vamos a ver que es un salmo responsorio, es un salmo en donde el público responde. ¿Y qué es lo que responde? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Así que Dios no cambia. Conscientes de esto, es muy importante cambiar nuestra visión. Y saben que muchas veces nos quejamos. Y nos quejamos de lo que pasa a nuestro alrededor. Nos quejamos también de lo que nos falta. Yo no estoy diciendo que tú y yo no tengamos necesidades. Sabemos que hay necesidades. Dios también sabe que tenemos necesidades. Pero Dios quiere que dejemos de enfocarnos solamente en nuestras necesidades y empezamos a ver con esta visión. Y estemos viendo a ese Dios que no cambia, misericordioso y que no hemos sido destruidos. Realmente, si pensáramos en esto seguido, podríamos ver nuestra existencia como una señal de la misericordia de Dios. Todas estas palabras que hemos leído y estudiado en Malaquías, muchas veces, muchas de ellas se encuentran juicios terribles y aseveraciones muy fuertes. Sin embargo, no ha venido nuestra destrucción. Dios, cuando habla de juicio, está hablando en misericordia. ¿Sabes? Jonás un día llegó a Nínive con un mensaje terrible que él no quería dar, porque él sabía cómo era Dios y no quería que los ninivitas se arrepintieran. Pero este mensaje les decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, les dice algo en futuro y además les dice el tiempo exacto, en 40 días van a ser destruidos. Y ese es un mensaje que fue dado con mucha misericordia. Dios hubiera perfectamente hecho en Nínive, no hablado y de repente viniera la destrucción, como lo puede hacer en la vida de nosotros y de repente venir el juicio. Pero Dios se molesta en decirnos, cuidado, ve dónde estás caminando, ve a dónde te pueden estar llevando tus decisiones. Y esto lo hace con misericordia para que nosotros podamos ser advertidos y cambiar de esta manera nuestro camino, ¿no? Así que, qué justo y misericordioso es nuestro Señor. Posteriormente vemos este versículo, el 7. Fíjate, el versículo 7 tiene partes muy interesantes. Y es el que les digo que se me hace el versículo medular de esta parte. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Fíjate, Dios hace una acusación, los enfrenta a la verdad y dice, desde los días de vuestros padres no han guardado mis leyes. Y si nosotros nos vamos al principio, casi al principio de la palabra, de la Biblia, en el libro de Éxodo podemos constatar esta verdad. Digo, Génesis ya sería hablar de muchas otras cosas, pero por ejemplo vamos a la historia del pueblo de Israel que empieza en Éxodo. Bueno, como pueblo empieza en Éxodo. Y podemos ver que efectivamente, así tan pronto empezó a venir la ley, así de esa manera empezó el pueblo a quebrantarla. Así
de pronto empezó a llegar la liberación de Dios y el pedirle a Dios a su pueblo, confía en esta situación, el pueblo en vez de hacerlo empezó a quejarse y a pedir que mejor se regresaban a Egipto. Pues desde esa época de Egipto, desde la salida de Egipto, hasta los días que estamos viendo aquí, los días post cautiverio, que son más de 1000 años, vemos que, o casi 1000 años mejor dicho, vemos esa constante del pueblo rebelándose a los mandatos de Dios, no queriendo entrar a la tierra prometida, no queriendo, una vez entrados en la tierra prometida, no queriendo seguir a Dios. Hubo algunas etapas de avivamiento, de brillantez, algunos líderes ejemplares que llevaron a su pueblo a volver a poner sus ojos en Dios. El último de esos líderes que habíamos visto precisamente muy cercano a Malaquías era Nehemías. Pero vemos cómo falta Nehemías y de repente el pueblo otra vez se regresa a sus mismas cosas. Así como sus padres, ellos no estaban siguiendo la ley de Dios. Sin embargo, Dios no les declara destrucción, sino les da una exhortación. Y esto es a lo que yo me refería, que hablaba precisamente el significado de arrepentimiento. Un arrepentimiento es un cambio de dirección. Y dice Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ahora, sabemos que Dios no estaba pidiendo perfección en este sentido. Tienen que cumplir hasta la tilde de mis mandamientos. Sabe Dios que no lo podemos hacer, por eso existe la gracia. El problema era el estar siguiendo un camino contrario a Dios. Por eso Dios les dice, Dios no les dice, miren, chequen estas cositas y ya con esto estoy bien con ustedes, sino les dice claramente, vuélvanse. Así como dicen luego cuando marchábamos en la escuela, media vuelta, ¿no? Así, de esa manera Dios dice, dense media vuelta y regrésense. La otra vez escuché un pensamiento muy hermoso, que decía que no importa qué tan lejos hayas caminado de Dios, basta con un paso hacia el basta con un solo paso para regresar a Él. Como ese padre del hijo pródigo, Él regresará a tu encuentro. O sea, Dios, tú te puedes ir muy lejos de la voluntad de Dios. Y déjame decirte una cosa, tristemente o merecidamente vas a sufrir consecuencias de esto. Sin embargo, si tú das un paso para Él, hacia Él de regreso, lo encontrarás. El hijo pródigo no tuvo que llegar al comedor de la casa del papá o a la sala de la casa de sus papás, sino todavía lejos el papá lo vio y salió a su encuentro. De esa manera es Dios. Claro, vas a tener, como te repito, vas a tener que sufrir consecuencias, porque ese tiempo de tomar decisiones equivocadas, pues Dios va a permitir la cosecha de esas decisiones. Sin embargo, lo más importante es que ya estarás con Dios, ya estarás en sus brazos. Así que este versículo a mí se me hace de este pasaje la parte principal. ¿Sabes? Es muy, muy importante que tú tomas en cuenta esto. Había hablado de que tenemos un concepto equivocado del arrepentimiento. Y yo antes pensaba que el arrepentimiento era que te doliera mucho el haber hecho algo mal. Sí, ciertamente, el arrepentimiento, te puede, el reconocer que estás viviendo mal o que hiciste una falta delante de Dios, te va a doler. Pero eso en sí no es el arrepentimiento. De nada te sirve el que te duela algo
para para un verdadero arrepentimiento. O sea, Judas le dolió haber entregado a Jesús. No le sirvió de nada ese dolor. Tampoco el arrepentimiento significa el rehacer las cosas que destruiste. Aunque también muchas veces tengas que rehacer las cosas que destruiste, pero eso en sí no es el corazón del arrepentimiento. Judas, por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de Judas, regresó las monedas por las que había vendido a su señor, pero tampoco eso le sirvió de nada. El arrepentimiento tampoco consiste en hacer un gran acto de sacrificio para tratar de enmendar lo que hiciste mal. Judas se autosacrificó, no podía vivir con eso y se autosacrificó, se ahorcó. Tampoco le sirvió, porque el hijo de perdición sigue perdido, o sea, Judas sigue perdido eternamente. El arrepentimiento es regresar a Dios. Pedro tuvo un arrepentimiento y ese sí tuvo un verdadero arrepentimiento. Él iba a negar a Jesús 3 veces y lo que hizo fue grave. Pero Jesús le dijo algo muy importante, que él iba a regresar. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro regresó, le costó trabajo. Primero tuvo que derramar lágrimas porque el pecado nos hace derramar lágrimas. Segundo, su relación con Dios en un principio se vio afectada. Tú puedes ver cómo en cierta manera Pedro, o sea, me encanta cómo hace las cosas nuestro Señor Jesús, ¿no? Nuestro Señor Jesús se lo agarra, se lo lleva aparte cuando Él ya está resucitado, una vez que en una de sus apariciones, no voy a dar más detalles, esto aparece en el libro de Juan, y entonces el Señor Jesús le repite una misma pregunta 3 veces. Primeramente, Pedro se acerca, Jesús lo acerca y Pedro está cerca, no se aleja. En segundo lugar, Jesús le hace una misma pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Una vez más se lo pregunta, y a la tercera vez que se lo pregunta, y por eso ves cuál es la situación de Dios de preguntar todo esto, de Jesús preguntarlo varias veces, porque en esa tercera vez se quebrantó el corazón de Pedro. Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Qué hermoso mensaje saber que a pesar de que Pedro lo negó 3 veces y Jesús le hizo la misma pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pero esas 3 veces, de alguna manera, Pedro se dio cuenta, sí te amo, y además Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Cuando nosotros nos arrepentimos, primeramente y vamos a Dios, vamos a encontrar que Dios no solamente nos recibe, sino que también tiene un plan para nosotros, como le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. Pero también cuando aún ya lo conocemos y pecamos delante de Él y venimos en arrepentimiento, entonces de todas formas Él nos afirma su amor y nos sigue diciendo, nos sigue hablando de su plan, ¿no? Así que ese es el arrepentimiento. La tercera parte de este versículo nos vuelve a hablar de algo triste y la triste realidad que había en el corazón del pueblo de Israel. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Muchas veces las exhortaciones se encuentran con corazones de esta forma.
Bueno, ¿por qué me dijeron esto a mí? ¿Yo qué hice? Yo vivo bien. Hemos visto que el pueblo vivía mal. Y hemos visto que el pueblo se había desviado en muchas cosas. Y cómo Dios les dice que desde sus padres habían hecho eso. Y ahora el pueblo dice, no, pero no estamos conscientes. Esto te hablaba, definitivamente esta pregunta te hablaba de una superficialidad, te hablaba de una dureza de corazón. Porque déjame decirte, si tú sientes que en tu corazón te está hablando Dios, tu corazón está tierno para Dios. Pero si las enseñanzas que Dios te da pareciera como si rebotan en ti, entonces ya tienes un corazón endurecido. Así que Dios dice, volvemos a mí, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dios te muestra una situación, no la tires. No pienses tampoco que es para el que está sentado a tu lado, sino más bien di, Dios, ¿qué me estás queriendo decir el día de hoy? Hay cosas que a lo mejor no son para ti. Hay cosas que a lo mejor tienes que ajustar un poquito, hay cosas que tienes que ajustar de fondo, pero nunca dejes caer ninguna exhortación que Dios te da. Eso es algo muy importante. Y Dios es muy claro. El pueblo se atreve con cinismo a decir en qué hemos de volvernos, y Dios en el 8 lo responde claramente y los acusa de un pecado, el pecado de robo a Él. Y bien, pues les dije que nos vamos a quedar aquí. Hay muchas cosas que hablar acerca de esta situación que nos habla el siguiente versículo, pero tengan en cuenta algo muy importante. Dios siempre va a ser fiel para darnos las enseñanzas y exhortarnos a tiempo. Lo más importante es cómo tomamos esas enseñanzas. Y lo más importante es que podamos aclarar cuál es ese verdadero sentido del arrepentimiento que Dios da. Volveos a mí, y entonces como consecuencia yo me volveré a ustedes. A veces la falta de respuesta de Dios no es más que Dios está esperando a que tú te vuelvas a Él para Él volverse a ti. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí. Continuamos, si Dios quiere, la próxima semana. Bueno, me da mucho gusto estar aquí. Han pasado más o menos un mes, 10 días. Y bueno, nosotros vemos las maravillas de Dios. La verdad me siento muy bien. Así que gracias por sus oraciones nuevamente. Y vamos nosotros a ver un estudio. No voy a continuar con el estudio de Gálatas porque es muy corto el tiempo que falta para que se acabe el año. Y en el día 1 de diciembre vamos a tener la Cena del Señor. Entonces probablemente el próximo domingo lo de Mauricio y Alex, y yo ya cierro. Pero una de las cosas que a mí me maravilla es como Dios a través de su Espíritu Santo siempre tiene algo que decirnos. En función de todo lo que Alex expuso hoy, pues el estudio que yo preparé, que Dios me dio ya de hace varios días a poder compartir con ustedes, podríamos titularlo El endurecimiento del corazón. Vamos a iniciar con un pasaje que está en Hebreos 3, del 7 al 15. Pueden buscarlo, yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer en la versión de la traducción viviente. Por eso, el Espíritu Santo dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán
en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en que Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Una de las cosas importantes del Antiguo Testamento es que nos muestra principalmente la historia del pueblo de Israel. Y a veces nosotros pensamos que necios, que tercos, que testarudos, pero en realidad el pueblo de Israel representa lo que es prácticamente una naturaleza rebelde y contradictoria, una naturaleza sin Dios, que todos la traemos. Nosotros deberíamos identificarnos mucho con muchas de las vivencias, porque no es casualidad que Dios haya dejado todo escrito de las vivencias del pueblo de Israel para que nosotros lo conociéramos y podríamos decir: ay, qué necio y testarudo es este pueblo, fue este pueblo, es. El hecho de haber rechazado a sus Mesías le ha costado más de 2000 años donde Él ha estado alejado de ellos. Y a todos nos consta cómo han sufrido y siguen sufriendo y seguirán sufriendo hasta que Dios, en su misericordia, se revele directamente a ellos. Pero eso muestra lo que Alex mencionaba, la fidelidad de Dios. Entonces, se endureció su corazón. Imagínense ustedes un lago. Uno puede nadar, puede pescar, etc. Pero ¿qué pasa en los inviernos, sobre todo en las partes nórdicas, donde se congelan los lagos? Los lagos no se penetran. Si tú quieres pescar, pues tienes que hacer un agujero en el hielo y ver si ahí cae un pececillo, ¿no? Imagínense ustedes sembrar en una tierra sin barbechar. Produciría un fruto raquítico. ¿Por qué? Porque la tierra misma, la dureza de la tierra, impediría que fluyeran las semillas que se siembran con mayor facilidad. Y así es un corazón endurecido. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, experimentamos dureza en nuestro corazón. A veces somos obstinados, no queremos pensar, no queremos profundizar lo suficiente, porque estamos nosotros de alguna manera engañados en lo que vivimos. Recuerden ustedes que el Dios vivo y verdadero es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque Él hizo todas las cosas y Él se merece toda la gloria. Y cuando tú no le das la gloria a Él, automáticamente tienes que dársela a algo más. Y generalmente son las cosas creadas por Él. Qué ridículo es pensar que adores cosas creadas por Él, en lugar de adorar al Creador, quien hizo todas las cosas, quien ideó todo en su infinita sabiduría antes de realizar nada. De hecho, un pasaje en Hebreos 2:3 dice: porque todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Así de grande es la inteligencia de Dios. Dios conoce el futuro, Él es infinito. Sin embargo, nosotros vemos la grandeza de su amor al haber creado, al haber hecho la creación y habernos hecho a nosotros como su obra maestra, hechos a su imagen y semejanza. Romanos 11:7 dice: así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. A veces nosotros juzgamos a los demás, aún nos atrevemos
a juzgar a Dios. Y muchas veces Dios como juicio nos quita la facultad de oír y de ver. Nos quita el ánimo de apartarnos del pecado y sufrimos las consecuencias de nuestra rebelión. Claro, nosotros no siempre estamos conscientes de eso. Siempre sencillamente nos vienen cosas. Pero acuérdate, cuando pasas por pruebas difíciles, cómo tus estándares van bajando. Primero tienes, según tú, el estándar más alto, mereces todo. Todos tienen que rendirte a ti, todos tienen que elogiarte, etc. Pero conforme van sucediendo pruebas y pruebas en tu vida, llega el momento en que te vas conformando con menos y con menos. Eso le pasó al hijo pródigo del que habló hace rato Alex. Cuando estaba lejos, él vivía con todos los lujos y con todos los manjares en la casa de su padre, pero lo menospreció. Imagínense a Dios y nosotros. A veces Dios nos llena de bendiciones y pensamos que nos debe y lo menospreciamos. Pero ¿cómo acabó el hijo pródigo? Deseando comer la comida de los cerdos, las algarrobas. Y así nos va pasando a nosotros cuando estamos en esa dureza de corazón. Es como si cuando estamos en esa dureza de corazón le dijéramos a Dios, déjame en paz, ¿no? A veces cuando alguien nos dice algo que no nos agrada, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no, pero alguien que te quiere, que te dice cosas y tú no quieres cambiar, te fastidia, le sacas la vuelta, tratas de vivir con él, que dices, oye, ya déjame en paz, ¿no? Entonces, Dios podría conceder nuestras peticiones y hacer que nuestro corazón tuviese muchas cosas con Él. Pero si no hay un cambio en nosotros, el corazón se endurece más. Todos conocemos lo que es el orgullo, en nosotros no lo vemos generalmente, pero sí lo apreciamos en los demás. Y a veces las personas tienen muchas bendiciones y quieren más y más y más. Vemos en este mundo hombres que ya lo tienen todo y que generaciones de él podrían vivir sin trabajar, pero no cesan, quieren más y más y más. Esto es por la falta de Dios. Dios nos hizo como su obra maestra para que tuviéramos una relación íntima y estrecha con Él. Y cuando nosotros no la tenemos y la humanidad sin Dios no la tiene, entonces nos falta algo. Tenemos un vacío. Ese vacío es del tamaño de Dios. Nada lo puede llenar, ni aunque tú fueras lleno del mundo. Por eso es cuando una persona toma conciencia de su situación y va a Dios y se pone de acuerdo con Él, eso es el arrepentimiento, añadiendo un poco a lo que Alex explicó. Ponerse de acuerdo con Dios. Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todo eso sucede porque desde Adán, el ser humano perdió su relación con Dios. Entonces, la evidencia de todo esto es por qué el ser humano le atrae tanto el pecado y rechaza tanto la santidad. O sea, si Dios es un ser santo, lo lógico sería pensar que todos aspiráramos a ser santos. Sin embargo, ¿qué pasa en nuestra vida? Amamos el pecado, nos seduce, nos cautiva. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría, Él formó un plan. De hecho, el Señor Jesucristo, Él, aunque Dios hizo todas las cosas por Él y por medio de Él, como dice en el capítulo 1 de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, por Cristo, el Hijo de Dios, Dios hizo todas las cosas. Pero Cristo también, desde antes de la fundación del mundo, decidió poner su vida por nosotros. Ella sabía que iba a suceder. Por eso cuando estaba aquí en vida, Él dijo, yo de mi propia voluntad pongo mi vida. Nadie me la puede quitar a menos que yo la ponga. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Eso fue la resurrección.
Entonces, Él de su propia voluntad, y esto nos muestra ese amor. Podríamos decir que el amor de Dios nos debería cautivar a tal grado que si todos somos merecedores de estar separados para siempre de Dios, porque Dios es santo y no puede tener relación con algo del pecado porque contaminaría su santidad. Por eso se repite, así como Dios le dijo a Pedro 3 veces, me amas, siempre la palabra, cuando se habla de la santidad, se repite 3 veces. O sea, quiere decir que es inequívoco. Dios es santo y no tiene relación con el pecado. Un pasaje dice, se mostrará piedad al impío y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Eso sucedería si Dios perdona, si la persona no se arrepiente y no está dispuesta a cambiar. Corromperían el cielo. Y Dios es tan santo que ni siquiera nadie lo puede ver y vivir. Imagínense ustedes. Entonces a veces Dios tiene paciencia, permite que experimentemos en nuestra vida muchas cosas, que tengamos triunfos, muchas veces fracasos, desilusiones. Pero eso todo lo permite para que veamos que fuera de Él no hay nada. De hecho, Dios está trabajando en la vida de cada uno, de acuerdo a nuestras vivencias, para que un día, cuando Él se presente, esté preparado nuestro corazón. Él quiere que al reconocer esto, seamos sensatos, seamos abiertos y sobre todo receptivos a Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué aún muchas veces nosotros ya, habiéndonos arrepentido, habiéndonos Dios hecho nuevas criaturas, nos dio un nuevo corazón, nos dio un nuevo espíritu para relacionarnos con Él, y además nos dio su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que Él nos diera la fuerza para vencer el pecado, la fe para creer, la fe que mueve montañas, lo menospreciemos o no lo usemos? Entonces, ¿qué nos impide estar abiertos y receptivos a Él? La dureza del corazón. No sé, algunos, yo creo que todos en alguna vez queremos tener nuestro tiempo con Dios, leer la Biblia, y como que algo impide, o te empiezas a leer y te da sueño. Podrías quizá distraerte en muchas cosas y estás despierto, pero se trata de Dios y entra el cansancio, entra la somnolencia. Es porque todavía tenemos una naturaleza que tiene que ser conquistada por Dios. La naturaleza humana, recuerden que cuando una persona se arrepiente y es regenerada, el viejo hombre es crucificado como tal. Eso lo dice el capítulo 6 de Romanos. El viejo hombre fue crucificado. Pero tú sigues teniendo una naturaleza, y entonces esa naturaleza está acostumbrada a hacer lo que quiere, está acostumbrada a hacer a un lado a Dios, porque si tú le haces caso a Dios, le quitas el trono y el dominio a esa naturaleza. Es la que se opone ante ti, lo que el Nuevo Testamento llama la carne. Pero Dios, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos y nos regenera, entonces Dios nos da todas las herramientas para poder vencer y someter la naturaleza. ¿Cómo la vas a vencer y cómo la vas a someter? Crucificando todas las pasiones y delitos, cambiando tu forma de pensar. O sea, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Intelectualmente, la última frase de este pasaje es: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si es así, ¿por qué no la sigues? Si es así, ¿por qué estás teniendo tantas luchas cada día? Someter significa renunciar a. Pero ¿por qué no lo hacemos? Bueno, vamos a ver. El subtítulo de esta segunda parte del estudio son señales de advertencia de la dureza espiritual. ¿Qué señales hay? Ojalá hoy, al escuchar esto, tú te puedas identificar con algunas de ellas y empieces a orar para que Dios, en su Espíritu Santo, te dé la fuerza. Fortalezca, como dice en Efesios 3, tu ser interior con poder y puedas vencer el pecado. Solo un detalle importante: siempre, para poder someter tu antigua naturaleza o tu naturaleza humana,
tienes que morir o renunciar a lo que quizá tú ves como conceptos de felicidad en ti. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y cada día y sígame. Y en Lucas 9:62 dice, cualquiera que poniendo sus manos en el arado voltea hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Voltear hacia atrás, una vez que Dios te hace entender todo esto y vienes a Cristo, es como volver a la vida sin Dios. Eso fue lo que le pasó a Israel, precisamente. Ellos estuvieron cautivos como esclavos más de 400 años, 440 años en Egipto. ¿Cuál es la característica de un empleado? No tiene derecho a nada. Está a la orden de su amo. Él le puede quitar la vida y hacer lo que quiera. Viene Dios, los libera, y al atravesar el Mar Rojo, que se implica el bautismo, los lleva a un lugar desértico. Pero ¿cómo Dios nos saca de Egipto, donde había pescado fresco, verduras, etcétera? ¿Cómo nos sacas de Egipto y nos llevas a este mundo, este lugar árido? ¿Qué hay en el desierto? Nada, porque no hay agua. Y empiezan a vivir de milagro. ¿No les gustó? Entonces, pasados los 40 años, Dios les dice, ¿acaso me ofreciste sacrificios y ofrendas a mí estos 40 años? No, antes a los dioses falsos, ¿no? Entonces, podríamos decir que un ídolo, un dios falso, no es como a lo mejor tú dices, no, oye, estamos en el siglo XXI, ¿cómo hay adorar imágenes? No, no es eso la idolatría. Ahorita vamos a ver. Primero vamos a ver que el endurecimiento del corazón es como un callo que disminuye nuestra sensibilidad hacia las cosas de Dios. Nos impide tener el sentido del tacto. A todos se nos ha dormido alguna vez la pierna porque estamos mal sentados o cosas de ese tipo. ¿Qué haces? Lo natural es que hasta te pegues, ¿no? Oye, no siento. Bueno, eso es lo que pasa cuando hay endurecimiento en nuestra vida. Claro, el endurecimiento viene por no hacerle caso a Dios, por no seguir su voluntad. Comienza con la autosuficiencia. Yo puedo. Yo no te necesito. Yo aprendí a luchar y a salir en la vida por mi propio esfuerzo. Cuando la gente no se da cuenta que Dios le dio la inteligencia para tomar y aprovechar las oportunidades que le puso. Hay quienes desperdician las oportunidades. Hay quien las aprovecha. Y esa es la diferencia muchas veces entre la posición social que una persona tiene. Porque la misma Biblia dice que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Dice un pasaje en Eclesiastés, me volví y vi debajo del sol, que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los elocuentes las riquezas, ni de los prudentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Por tanto, las oportunidades de la vida que aún tú aprovechaste, Dios te las dio. Te dio la inteligencia para tomarlas, porque Él tenía un plan. Pero cuando tú sustituyes todo eso que Dios te dio, lo menosprecias y dices, fui yo, entonces eso se llama autosuficiencia. Y es una de las señales del endurecimiento del corazón. Entonces, el verdadero peligro de resistir a Dios continuamente resulta en la incapacidad de poder responder al llamado de Dios. ¿Cuántas personas? O sea, la Biblia dice, muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué este mundo, y vemos el fruto del rechazo a Dios, cada día quiere saber menos de Dios? Por el orgullo, por la autosuficiencia. Y Dios les muestra, por una ciudad estar avanzada, llena de tecnología, y hoy lo vemos. De repente viene un ciclón y destruye todo. Hace rato en el auto veníamos platicando de los planes de los árabes de 16 millas, decías, ¿no? De hacer edificios para hacer una especie de muro como el chino, de la muralla china. Y le fueron bajando y ya creo que nomás están en 1 milla, ¿no? O sea, así son los proyectos del hombre. Y vemos a Dubái, se está inundando,
llenos de polvo. Y esos son los tesoros del hombre. Hay personas que de la noche a la mañana lo pueden perder todo. Pero cuando nosotros atendemos a las razones de Dios, entonces empezamos a desarrollar la capacidad de responder a su amor. Cuando no obedecemos, se aumenta la capacidad de responder y eso se traduce como un corazón endurecido. Otro ejemplo, la constante y obstinada desobediencia de Faraón para dejar ir a Israel. 10 plagas tuvieron que ser, y hasta la última, que tocó lo que más le dolía, la muerte de los primogénitos, fue que los dejó de ir. Pero luego se arrepintió y el final fue que fueron destruidos, ahogados en el Mar Rojo. Dice Éxodo 9:35: como tenía el corazón endurecido, el faraón se negó a dejar salir al pueblo, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Tenía el corazón endurecido. Recuerden que Proverbios 23, 26, me parece, o 29, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Para poder convertirte, tienes que darle tu corazón. ¿Qué representa el corazón? No es el órgano. De hecho, sentimos en el hígado, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, te amo con todo el corazón, te odio con todo el corazón. El corazón representa las emociones, el centro de las emociones del hombre. Entonces Dios, si te dice, dame tu corazón, es que tienes que dejar de vivir por lo que no te ha producido nada. Y una de las razones muy importantes para la conversión es ver, ¿ok? A lo mejor te ha ido bien, te han salido las cosas bien, ¿sí? Pero tienes una verdadera paz y una verdadera felicidad. Esa es la respuesta más grande. Todo lo que he hecho verdaderamente me da paz y felicidad. Muchas personas cambiarían todo por tener eso. De ahí que el ser humano siempre está buscando, en sus términos, ser felices. Entonces, tener riquezas, la prosperidad, muchas veces nos da por tener sentadas las bendiciones de Dios. Y podemos llegar a pensar que lo merecemos. Cuando, ¿qué dice la Biblia? Que el destino del ser humano sin Dios es estar separado para siempre de Él. ¿Sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia de la injusticia? ¿Y qué concorde Cristo con Belial, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay comunión de la verdad con la mentira. No hay paz si no estás en armonía con Dios. Y lo que generalmente hacemos es hacer lo que queremos y no vivir en armonía con Dios. Esto le advirtió Dios al pueblo de Israel. Vamos a ver Deuteronomio 8, 6 al 14. Y veamos lo que Dios le dice a Israel cuando por medio de Moisés le dio los 10 mandamientos. Por tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios. Deuteronomio 6, del 14 en adelante. Perdón, del 6 en adelante. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy.
Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Esto era para el pueblo de Israel y eso también es para los creyentes. Porque Dios a veces nos llena de bendiciones y pensamos que es por nuestra inteligencia, por nuestra sagacidad, cuando es Dios quien nos da la inteligencia, cuando es Dios quien nos da las oportunidades, cuando es Dios el que nos pone en armonía. Por ejemplo, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él, ¿no? Y a veces damos por sentado que se debe a nosotros y no es cierto. Otro punto muy importante es rebelarse y estar descontento. Ahorita hablamos de la abundancia, de la prosperidad que un Dios puede darle a una persona, a un creyente, pero viene la otra parte. El sufrimiento, la incomodidad pueden promover una actitud de culpa a Dios. A veces recibes muchas bendiciones y viene una adversidad y entonces, no, Dios, tú tienes la culpa porque me desprotegiste, yo quería esto. Y entonces toda tu vida se endurece, se traduce en queja al Señor. A lo mejor no eres capaz de externarlo, porque basta que lo pienses dentro de ti para que le eches la culpa a Dios. Dice un pasaje: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, si nos va bien, decimos que gracias a nuestras habilidades, gracias a que lo merecemos. Si nos va mal, que a lo mejor cometimos errores, pecamos, defraudamos o lo que sea, le echamos la culpa a Dios. Pero bueno, Dios te dice, no endurezcas tu corazón con la queja. El Salmo 95, del 8 al 10, dice lo siguiente. El Señor dice: no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije: son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Estando Jesús aquí, dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si tú dices que Dios es tu Señor, es todo, y haces lo que tú quieres, eres un hipócrita. Muchas personas, por el falso cristianismo, por la dureza del corazón de muchos creyentes que no viven como deberían de vivir, endurecen a las personas. O sea, a nosotros nos acaba de pasar tener relación con ciertos parientes endurecidos porque un familiar se dice cristiano e hizo y deshizo a su familia. La hizo sufrir muchísimo. Y se dice cristiano. Y los hijos no quieren saber nada del cristianismo porque ven el cristianismo en el papá. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. A lo mejor alguien te hizo mal, a lo mejor alguien que se dice cristiano. Recuerden, no todo el que se dice cristiano es cristiano. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Entonces la pregunta es: ¿realmente tú haces la voluntad de Dios? Rechazar el regalo de Dios nos hace tercos y endurece nuestro corazón. Rechazar la gracia de Dios es una afrenta muy grande, porque la gracia de Dios representa lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Dio su vida en rescate por todos. Prefirió pagar nuestro infierno
O sea, no lo que sufrió Jesús fue en todas las lesiones físicas que le hicieron los romanos con el látigo, con puntas de plomo, que probablemente le deshicieron costillas, muchas cosas así. Él sufrió nuestro infierno. Él sufrió el juicio de Dios que representa la eternidad, alejados de Dios en el infierno, el lago que arde con fuego y azufre, donde ya no hay regreso. Él prefirió pagarlo en sí, para darnos la oportunidad de vivir, de estar para siempre con Dios. Nosotros no vemos lo que Dios promete a futuro, pero sí muchos lo conocemos. Estaremos para siempre con Dios, donde ya no habrá llanto ni dolor en muchas cosas. Y Él será la luz que alumbre la ciudad de Jerusalén, cosas así. Pero cuando tú rechazas el regalo que Dios te da, te hace terco. Proverbios 29:1 dice: quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Bien, aquí podríamos traducirlo: quien se niega tercamente a aceptar la disciplina. Hace rato se habló de disciplina, pero en realidad la disciplina es un acto amoroso, es donde Dios nos da equipamiento, donde Dios se revela más ampliamente en nuestra vida, donde lo podemos palpar verdaderamente. Quien se niega, se va a endurecer su corazón y muchas veces ya no hay vuelta atrás. A mayor dureza, mayor insensibilidad. A mayor insensibilidad, menor percepción de las cosas de Dios. Recuerden, Dios es un ser espiritual, ¿sí? Y Él quiere tocar nuestro espíritu, primero para darnos la vida eterna y hacernos seres espirituales, y luego para volvernos como Cristo. Cristo siempre obedeció, nunca dejó de hacer la voluntad de Dios, por eso nunca pecó, por eso nos pudo salvar. Si Jesús hubiera pecado, no hubiera podido ser el autor de la salvación. Por tanto, negarse a escuchar a Dios es otro de los elementos que nos hace perder el oído espiritual. ¿Sí? El oído espiritual. ¿Qué pasa cuando uno va perdiendo el oído? A veces las palabras empiezan a ser confusas, si no están muy claras no las escuchas. Eso va pasando con la edad en algunos, en otros de otra manera, pero yo siento que puedo escuchar bien si todo está en calma, pero si hay mucho ruido, la verdad no entiendo muchas cosas. Bueno, espiritualmente imagínense ustedes, Dios nos está hablando cada día a través de su palabra, a través de nuestras vivencias, del testimonio de otros. No deja de hablarnos Dios, porque el Espíritu Santo nos hace aprender de toda vivencia. Aún podemos aprender de gente incrédula, porque muchos incrédulos tienen cosas que nosotros no tenemos. Entonces, Dios, en el libro de Zacarías, dice de esta manera, Zacarías 7, del 11 al 13. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Y así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escucharé cuando los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. A veces Dios insiste e insiste, y nosotros le decimos: mañana, Dios. No, ahorita no me molestes, estoy muy ocupado, ¿no? Ahí está la parábola del padre, del amo de la hacienda que invita a las bodas. No, Señor, es que me acabo de casar y no puedo ir. No, es que me acabo de comprar una granja y tengo que ir a verla. No, es que tengo que atender a mi padre porque está muriendo. Bueno, tú puedes tener muchas excusas, pero no va a ser eso más que excusas cuando tú no quieras escuchar la voz de Dios. A lo mejor te justificas a ti mismo.
Pero ¿sabes qué Dios dice acerca de la justificación? Juan 9:31. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Pero Dios conoce vuestros corazones, pues delante de Dios es abominación. Porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. O sea, el pensamiento más alto humano, delante de Dios es abominación. Isaías 66:4, que dice, vuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿No? Digo, una parte nada más. Vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, cuando el ser humano sin Dios se rebela contra él, no sabe que está afrentando contra su propia vida, contra su propia felicidad, contra su propio destino. Entonces, la última consecuencia de la dureza del corazón es: no respondemos al llamado de Dios. No podemos responder. En realidad, eso lo ejemplifica Dios en Mateo 11, del 13 al 15. Les digo la verdad. De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es el Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Por qué este pasaje? Obviamente, la parte más importante de este pasaje es: el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Pero el ejemplo que Jesús está dando es que no hubo un profeta más grande, y él lo declara como Juan el Bautista. Pero como humano, no es nada en comparación a una persona que ya nació de nuevo, que va a estar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios nos da cuando rechazamos la autosuficiencia, cuando rechazamos cualquier forma cómoda de vivir que nos lleva al pecado? ¿Qué es lo que Dios nos da? Nos da una mente para entender la palabra de Dios. Recuerden, la palabra de Dios es espiritual. Tú puedes leer la Biblia e intelectualmente no la vas a entender. Necesitas arrepentirte y creer. Y para que tengas el arrepentimiento, no creas que nadie te va a convencer. El que te convence es Dios, a través de su Espíritu Santo. La Escritura dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. ¿Ven ustedes? Es el Espíritu Santo el que nos convence, es el Espíritu Santo el que nos hace ver. Cuando respondemos, lo primero que pasa es que nos regenera Dios y nos da una nueva creación, el volver a nacer. Y lo siguiente es que nos da su Espíritu dentro de esa misma obra maravillosa, y el Espíritu es la fuerza para vencer. Nos da ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Dice: ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es la palabra de Dios. Y si Dios te da, quien formó la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, lógicamente te va a dar la capacidad de interpretarla, de discernirla correctamente. ¿Pero qué impide? Todo lo que acabamos de ver. Que tú te resistas a su voluntad, que tú no quieras tomar tu cruz cada día y seguirle, que tú quieras seguir viviendo tus propios caminos, que tú quieras imponer tus propias formas de felicidad rechazando las de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú rechazas esto, solo para concluir te voy a decir este último pasaje. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre, todo esto Dios ha preparado para los que le aman. Nadie se imagina, a menos que empiece a caminar en el camino del Señor. Que Dios nos ayude a no tener endurecido el corazón. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Edgar. Vamos a dar gracias. Miguel, ¿puedes orar por Edwin? El pacientito. Edwin, tu sobrino, ¿verdad? No. Es un paciente. Sí, cómo no.
Padre, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas. Queremos pedirte que siempre sensibilices nuestros corazones en cada reunión, porque no somos los que predicamos, los que realmente enseñamos, sino tu Espíritu Santo. Por eso siempre nos ponemos en tus manos. Reconocemos que en nosotros no hay nada, Señor, sino que todo proviene de ti. Así que, Señor, pues tú derriba toda altivez, toda dureza de corazón que se levante contra ti, para que tú puedas transformar nuestros corazones y podamos recibir los beneficios de tu gran amor, que es en primer lugar la salvación y luego la vida de servicio a ti. Te damos gracias. Te pedimos, Padre, por Edgar, por el hijo de Isabel, para que tú lo recuperes y que esta prueba que él está viviendo, Señor, lo lleve a ti y le haga acercarse a su familia. También por Edwin, para que tú lo sanes, Señor, y todo esto que él está viviendo lo lleve a ti también. Y también por Margarita, sabemos que está viviendo múltiples pruebas, pues tú, Señor, cumple tu propósito en ella y enséñale el camino de tu voluntad, y tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Señor, guarda nuestra iglesia, guárdala en tu amor. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.